El ascenso de Babel. La ambición, la arrogancia, el colapso. Después del diluvio, el mundo volvió a estar en silencio. La tierra estaba limpia, el cielo abierto, y la humanidad se encontraba al inicio de una segunda oportunidad. Un solo idioma, un solo pueblo, un solo latido de posibilidad. Pero en el terreno de la unidad, algo más oscuro comenzó a crecer. Comenzó como un susurro en el corazón humano, un susurro que decía: podemos elevarnos más alto, podemos construir algo mayor, podemos asegurar nuestro propio futuro. Y de ese susurro nació un sueño, una torre, un desafío al mismo cielo. En la llanura de Shinar, el aire temblaba con ambición. Miles se reunieron alrededor de una sola visión electrizante. No un templo, no un lugar de adoración, sino un monumento al nombre humano. En el centro de este movimiento ascendente se encontraba un hombre cuya presencia parecía más grande que la tierra bajo sus pies. Nimrod, el poderoso cazador, el primer rey, la voz que podía elevar corazones o doblegarlos. Él no predicaba rebelión, sino grandeza, no desafío, sino destino, y el pueblo le creyó, porque sus palabras despertaron algo que ellos ya deseaban: la promesa de convertirse en sus propios dioses. Ladrillo por ladrillo, capa por capa, la torre comenzó a elevarse, una escalera en espiral de orgullo, un monumento de unidad construido sobre la base de la arrogancia. Cada amanecer veía crecer su sombra sobre la llanura. Cada noche los trabajadores soñaban con tocar el cielo, y el cielo observaba en silencio. Creían que nada podría detenerlos, que ninguna fuerza en la creación podría dividir lo que habían construido, que el Dios que una vez limpió el mundo con agua, ahora se haría a un lado y permitiría que su gloria ascendiera. Estaban equivocados. Porque la historia de Babel no trata de arquitectura, trata del corazón humano y de cuán alto intentará escalar antes de finalmente quebrarse. Capítulo 1. El nacimiento de la ambición. Imagina el mundo en los primeros días después del diluvio. La tierra está en silencio. El aire está limpio. El suelo se siente nuevo bajo los pies de la humanidad. Hablan un mismo idioma, comparten un mismo recuerdo, cargan un mismo deseo creciente: no volver a ser vulnerables. A medida que las familias avanzan hacia el oriente, llegan a una vasta llanura llamada Shinar, plana, abierta, llena de potencial. Un lugar donde nada limita cuán alto puede elevarse un sueño. Construyen tiendas, construyen talleres, y lentamente comienzan a construir confianza. Pero la confianza pronto se convierte en algo más. Un susurro recorre el campamento. ¿Y si construimos más que hogares? ¿Qué tal si construimos algo que perdure? Algo que demuestre que la humanidad no puede ser sacudida de nuevo. El diluvio quedó atrás, pero el miedo a ser dispersados, olvidados o juzgados aún se aferra como una sombra. Entonces un líder da un paso al frente. Nimrod, un cazador, un guerrero, un hombre cuya voz puede transformar la duda en hambre de algo mayor. Él habla de fuerza, de permanencia, de destino. Apunta al cielo, no en adoración, sino en desafío. Construyamos para nosotros una ciudad, declara, y una torre cuya cima llegue hasta los cielos. From Genesis 1:4. Sus palabras electrifican al pueblo. Una ciudad significa seguridad, una torre significa grandeza, un nombre significa inmortalidad.
no el nombre de Dios, el suyo propio. Los planes se trazan en el polvo, los ladrillos se moldean con lodo y fuego, los hornos arden día y noche. Filas de trabajadores pasan materiales de mano en perfecta unidad. La llanura cobra vida con movimiento, martillos golpean, voces sincronizan. El olor del betún llena el aire. Dicen, vengan, hagamos ladrillos, y la tierra les responde con abundancia. La unidad se convierte en su arma, la eficiencia en su orgullo. Y con cada capa añadida a la base de la torre, se sienten más seguros de que nada podrá detenerlos. La torre comienza a elevarse, lenta al principio, luego más rápido, su camino en espiral, ascendiendo como una montaña hecha por manos humanas. A la distancia parece imposible, de cerca se siente inevitable. Los niños la observan con asombro, los adultos celebran su progreso. Nimrod contempla con una satisfacción que roza la adoración. Pero bajo la celebración, algo cambia. La torre ya no se trata de protección, ya no se trata de unidad, ya no se trata de sobrevivir al pasado. Se convierte en una declaración, una sentencia grabada en arcilla endurecida. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que somos suficientes, ascenderemos por nosotros mismos, aseguraremos nuestro destino sin Dios. La ambición ha echado raíces y el orgullo ha comenzado a florecer. El pueblo cree que están ascendiendo hacia el cielo, pero algo profundo en sus cimientos ya está comenzando a quebrarse. Porque una torre construida para escapar de Dios es una torre que ya tiembla bajo su propio peso. Capítulo 2. La arrogancia que los cegó. Al principio, la torre se elevaba como una promesa. Cada nuevo nivel desencadenaba celebración. Los trabajadores gritaban sobre los andamios. Los sacerdotes bendecían el sol de la mañana, y Nimrod caminaba por las rampas ascendentes, con la confianza de un hombre que cree que el cielo está al alcance de su mano. La unidad se volvía embriagadora, sin divisiones, sin malentendidos, sin barreras. Cada voz se movía en armonía, cada mano fortalecía a la siguiente. Creían que esa unidad era fuerza, pero nunca preguntaron sobre qué espíritu estaba construida su unidad. El orgullo casi nunca entra con estruendo, llega en silencio, a través de la admiración por el propio progreso, a través de la satisfacción con el propio brillo. Luego crece. Comienzan a decir, mira lo que hemos hecho, mira cuán alto hemos subido. Nada será imposible para nosotros. El idioma que Dios les regaló, la herramienta que hizo la cooperación tan fácil, se convierte ahora en el motor de su rebelión. A medida que la torre asciende, sus oraciones se encogen. Los días pasan sin mención del que les dio aliento. Las noches pasan sin gratitud por el suelo bajo sus pies. La torre ya no es un edificio, es un reemplazo, un sustituto de confianza, dependencia, obediencia. Nimrod ve su emoción y la alimenta. Se planta en la plataforma a medio construir, el viento desgarrando su manto, y grita, nos elevaremos más allá del miedo, nos elevaremos más allá del juicio, nos elevaremos más allá de los límites. La multitud ruge, no porque adoren a Nimrod, sino porque adoran la versión de sí mismos, que sus palabras despiertan. La arrogancia se esparce como calor por la llanura. Los niños juegan al pie de la torre, pretendiendo ser constructores del cielo. Los artistas tallan símbolos del monumento que se eleva.
Los trabajadores compiten por velocidad, no por devoción, sino por gloria. La torre proyecta una sombra creciente cada día, extendida sobre campos, hogares y corazones. Lo que comenzó como un proyecto, ahora se convierte en una identidad. Somos los constructores de Babel. Y con cada nuevo ladrillo, su deseo cambia, de sobrevivir en el mundo de Dios, a crear un mundo donde Dios no sea necesario. Pero incluso en su orgullo, hay momentos de duda. Algunos ancianos preguntan, ¿deberíamos realmente subir tan alto? Algunas madres susurran, ¿es esto lo que Dios desea? Pero sus voces se ahogan, bajo el estruendo de la ambición. Cuando una sociedad está unida en el orgullo, la duda se convierte en traición, la reflexión en debilidad, la humildad en exilio. Y así la torre asciende, sin preguntas, sin reverencia, sin límites. Desde los niveles superiores, los trabajadores miran hacia la tierra bajo ellos y sienten un poder que nunca conocieron. Creen que están ascendiendo, pero espiritualmente están descendiendo, ladrillo por ladrillo. Debajo, Nimrod observa el progreso, con una satisfacción que parece casi sagrada. Encima, los cielos permanecen en silencio, no en aprobación, sino en paciencia, porque la arrogancia siempre cree que aún está ascendiendo, incluso cuando el suelo bajo ella empieza a quebrarse. Y la gente de Shinar no podía ver que cuanto más alto construían su torre, más profundo enterraban su dependencia de Dios. Creían que ascendían hacia el cielo, pero el cielo sabía que se estaban alejando. Capítulo 3. El día en que el cielo respondió. Cuando la torre finalmente tocó las nubes, la gente de Shinar ya no miraba hacia arriba con asombro, miraban hacia arriba con conquista. Mañana tras mañana, miles subían por sus rampas en espiral, cargando ladrillos en sus espaldas y orgullo en sus corazones. Los cantos que antes resonaban con unidad, ahora latían con triunfo. ¡Ascendemos! Gestro, ascendemos. Gestro, ascendemos. Gestro. Pero el cielo escuchaba otra cosa, el sonido de corazones, alejándose de su Creador. Entonces llegó el momento que la Escritura describe, con una simplicidad sorprendente. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Mu, Nakata, in the no, Mu, from Genesis 1:5. No porque tuviera curiosidad, sino porque estaba dolido. El Dios que salvó a la humanidad del diluvio, ahora los veía ahogarse de nuevo, en una ambición creada por ellos mismos. La unidad no era el problema. El idioma compartido no era el peligro. El peligro era aquello en lo que eligieron unirse. Habían tomado un don y lo convirtieron en rebelión. En la plataforma más alta, Nimrod observaba la llanura, con los brazos cruzados, el viento retorciendo su manto. Creía haber logrado seguridad, un futuro donde ningún mandato divino podría dispersarlos o humillarlos. Debajo de él, los niños señalaban la torre con asombro. Los trabajadores celebraban cada nueva altura alcanzada. Los poetas componían canciones sobre la grandeza humana. Y el Señor miraba hacia abajo, a lo que ellos llamaban unidad, y veía solo una cosa: arrogancia con pulso. A los ojos del cielo, esto no era progreso, era un precipicio. Dios dijo: He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, y este es solo el comienzo de lo que harán. From Genesis 1:6.
Una humanidad unida sin Dios se destruiría a sí misma, más rápido de lo que el mundo podría recuperarse. El cielo no intervino para detener su ascenso, intervino para salvar sus almas del destino que estaban construyendo. Entonces llegó el momento divino, silencioso, repentino, sobrenatural. Dios no envió fuego, no sacudió la tierra. Tocó la única cosa que ellos creían los hacía imparables. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que su idioma. Un aliento, un cambio, una ruptura total del entendimiento perfecto. Un capataz gritó por ladrillos, pero su asistente solo escuchó sílabas extrañas, sonidos que nunca había pronunciado, palabras que no podía descifrar. Una madre llamó a su hijo, pero el niño solo escuchó una lengua aterradora. Dos trabajadores discutieron, cada uno convencido de que el otro había perdido la razón. Martillos cayeron, ladrillos se desplomaron, órdenes se retorcieron en caos. La confusión se esparció, como una tormenta abriéndose en el cielo. La torre que simbolizaba la fuerza humana se convirtió en el epicentro de la debilidad humana. Las voces chocaron, los malentendidos se convirtieron en ira, la ira se convirtió en miedo. Los grupos se separaron instintivamente, aquellos que aún podían entenderse, se reunieron desesperadamente y huyeron del sitio de construcción. A través de la llanura, las familias recogieron sus pertenencias, miraron una última vez la torre y se marcharon en pequeños grupos fracturados hacia los rincones de la tierra. La torre de ambición se había convertido en el monumento de su dispersión. Y la ciudad que una vez se llamó la Puerta de Dios recibió un nuevo nombre: Babel. Confusión. No porque Dios quisiera castigarlos, sino porque quiso protegerlos. El colapso de su unidad fue la misericordia que salvó al mundo. Capítulo 4. El colapso que aún construimos. Las ruinas de Babel se desvanecieron en el polvo de la historia, pero el espíritu de Babel nunca murió. Miramos sus antiguos ladrillos y los llamamos primitivos. Sacudimos la cabeza ante su arrogancia, su orgullo, su intento de elevarse sin Dios. Pero antes de reírnos de ellos, deberíamos mirarnos a nosotros mismos, porque todavía estamos construyendo torres. No con lodo y betún, no con piedra y fuego, sino con dinero, con influencia, con seguidores, con ambición afilada hasta convertirse en identidad. Construimos torres con carreras que nos consumen, sueños que nos definen y metas que prometen significado, pero vacían nuestra alma. Perseguimos plataformas en lugar de propósito. Perseguimos aplausos en lugar de obediencia. Perseguimos un nombre, nuestro nombre, y esperamos que el mundo lo recuerde. Así como en Shinar, nuestra época está unificada de maneras que ninguna generación había visto antes. Un solo lenguaje digital, comunicación instantánea, redes globales que unen a miles de millones. Y sin embargo, estamos más divididos, más confundidos, más dispersos en el corazón que nunca antes. Hablamos unos con otros, pero no nos entendemos. Gritamos opiniones, pero nadie escucha sabiduría. Deslizamos pantallas sin parar, pero rara vez tocamos la verdad. Es Babel, renacido, en vidrio y electricidad. Las torres modernas se elevan alto, rascacielos que besan el cielo, tecnologías que prometen inmortalidad, imperios de identidad propia, movimientos que declaran que Dios es innecesario.
Al igual que los constructores de Shinar, creemos que nuestro progreso nos protege, nos eleva, nos completa. Nos paramos sobre plataformas hechas por nosotros mismos y susurramos la misma mentira antigua. Para nosotros, nada será imposible. Pero esta es la verdad que el mundo nunca admite. Toda torre construida sobre orgullo eventualmente colapsa. A veces en silencio, cuando una relación se agrieta lentamente. A veces de repente, cuando una carrera se derrumba en una noche. A veces espiritualmente, cuando un corazón se aleja de Dios hasta que ya no reconoce su voz. Y cada vez, el colapso revela el fundamento que ignoramos. Babel nos advierte que Dios no competirá con las torres que construimos para reemplazarlo. No porque Él se sienta amenazado, sino porque nos ama demasiado, como para dejarnos destruirnos a nosotros mismos, en la adoración del yo. Él dispersó a los constructores de Babel, no para avergonzarlos, sino para salvarlos. Y hoy, Él sigue desmantelando las cosas que construimos con orgullo, los planes que lo excluyen, las identidades que no lo necesitan, los sueños que lo olvidan. Es misericordia disfrazada. Así que la pregunta no es ¿por qué construyeron Babel? La pregunta es ¿dónde está Babel elevándose dentro de mí? ¿Qué torre estoy construyendo? ¿Desde el miedo, la inseguridad, la ambición, la necesidad desesperada de ser visto? ¿Dónde estoy diciendo mi nombre importa más que el suyo? ¿Mi éxito me salvará? ¿Mi torre permanecerá? Porque no importa cuán alto ascienda, ni cuán fuerte parezca, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que toda torre construida sin Dios. Caerá. Pero la vida construida sobre la entrega, la humildad, la obediencia, se convierte en un templo, no en una torre. Un lugar donde Dios habita, no un monumento al orgullo humano. Y esa vida, ese fundamento, nunca colapsará. ¿Qué hemos aprendido? La Torre de Babel nunca fue solo una estructura de ladrillo y betún, fue un espejo sostenido frente al corazón humano. Aprendimos que la ambición no es mala, hasta que se convierte en el lugar donde anclamos nuestro valor. Aprendimos que la unidad no es fuerza, a menos que Dios esté en el centro de ella. Aprendimos que el progreso no es protección, si nos aleja de aquel que nos diseñó. Y aprendimos esta verdad inquebrantable: toda vida construida sobre el orgullo eventualmente temblará. Pero toda vida construida sobre la entrega se vuelve inquebrantable. Babel nos enseña que Dios no destruye para castigar, Él interrumpe para salvar. Él rompe lo que nos habría roto primero, interrumpe los planes que nos habrían llevado más lejos de su presencia. Y la confusión de Babel no fue el final de la historia, porque en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios descendió otra vez y cada lengua escuchó las maravillas del cielo, en su propio idioma. Donde el orgullo creó división, la gracia creó unidad. Donde Babel dispersó a la humanidad, Cristo reunió a las naciones. Donde la arrogancia condujo al colapso, la cruz condujo a la redención. Gracias por ver. Si este mensaje movió algo dentro de ti, si reveló una torre que has estado construyendo, o te recordó un fundamento que habías olvidado, no dejes que se desvanezca. Comparte este video. Envíalo a alguien que necesite recordar que la misericordia de Dios a menudo llega como una interrupción santa. Dale like, suscríbete y acompáñanos
mientras seguimos explorando las historias que aún hablan, aún advierten, aún sanan y aún revelan el corazón de Dios. Que tu vida no sea una torre de orgullo, sino un templo de su presencia. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.